Te lo pido, amén y amén. Tome su Biblia, por favor. Quiero para empezar este tema sobre pasos para la liberación. Hablar de liberación me llevaría demasiado tiempo. Hay libros escritos, mensajes, y a diario usted escucha sobre este tema. Pero yo quiero dar una palabra guía. O sea, una palabra que usted sepa en conclusión lo que es y sepa más o menos de qué se trata el tema y no dar un compendio que nos llevaría mucho tiempo. Marcos. ¿Habrá algún evangelio que hable más sobre liberación? Marcos, acuérdese, el evangelio de Marcos es de los 4 evangelios el que más habla sobre cuestiones de demonios y de espíritus. Marcos capítulo 1, verso 14, leo así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Verso 25 del mismo capítulo. Pero Jesús le reprendió, empezó de una vez, y ya usted sabe que había allí un hombre. Y empezó a gritar ese hombre: ¿ah, qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Y el demonio dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Verso 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y ahí está escrito, verso 26. Y el espíritu inmundo, nosotros creemos en espíritus inmundos, porque aquí dice, no les creemos a ellos, creemos que los hay. Sacudiéndole con violencia, hubo una manifestación que física, y clamando a gran voz. ¿Quién? ¿La persona o el demonio? El demonio salió de él. Entonces todos se asombraron de tal manera que discutían: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué doctrina es esta? Que con autoridad manda una a los espíritus inmundos y le obedece. Amén y amén. Y mi tema en esta mañana, liberación. Al meterme en liberación, este es un tema, ay, mis hermanos, de Padre y Señor mío. Porque hoy las iglesias dicen: no me predique sobre eso. A mí me han dicho: no me vaya a reprender. Dicen: no vaya a empezar a decir que yo reprendo, que yo ato, que yo no sé qué. No, porque la iglesia tiene su reserva sobre el tema y ha tomado una posición que no. ¿Por qué? Por el abuso. Yo soy cristiana desde que tengo memoria, y escúcheme algo. Cuando yo era, entonces nos decían: va a haber liberación. Venía un pastor en especial o una mujer en especial. Todos nos poníamos a temblar. Todos teníamos reacción. Nos metían en oración y ayuno y nos hacían pasar uno por uno a una pieza. Bueno, al menos era en una pieza y no en público, como muchas veces la iglesia lo hizo, dando un espectáculo feo. ¿Cuántos nos avergonzamos a veces de eso? ¡Ay, Señor, que uno quisiera como devolver el tiempo, que eso no hubiera pasado! La iglesia a veces llena de gente que nos viene a visitar por primera vez y cogíamos a la persona, perdone que yo la coja, hermanita, cogíamos y empezábamos a sacudirla, a gritar como si Dios y los demonios y todo el mundo fuera sordo. Yo no sé por qué para reprender, echar fuera un demonio, gritamos tanto. Y empezamos a sacudir, luego tumbábamos a la persona, y como que entre más el espectáculo fuera más grotesco, nos sentíamos más satisfechos. Y decíamos: uy, Dios se movió. Así cayeran sillas, se rompía, corra. Déjeme decirle algo, ¿por qué me metí en este tema un día? Bueno, me metí en este tema porque yo pensé que lo que la iglesia estaba haciendo era bien. Yo también adopté ese tema. Dije: sí, hay liberación. No me gustaba la forma en que se hacía porque me parecía vergonzosa. Para la iglesia, para los que nos visitan era vergonzosa, pero la persona quedaba avergonzada. Muchos de los que fueron liberados no volvieron a la iglesia, porque dijeron: uy, es que yo hice, yo rompí, yo vomité, yo rompí una silla, le pegué al pastor. Entonces cuando les decían: uy, usted, la gente le decía: uy, usted tenía, la gente decía: yo no vuelvo por acá, y no volvían.
Pero estando una vez en un pueblo llamado, por ahí, Vianí, hicimos un congreso. Allí hay una iglesia que tiene una finca, hicimos un congreso, nos llevamos 120 niños, un error completamente haber llevado desde párvulos a adolescentes, porque las edades no se mezclan para los congresos, pero lo hicimos, cada grupo llevaba a su maestro, llevamos muchos maestros. En un día de inauguración, la noche que fue inaugurada el evento, están todos los niños por edades, los más pequeños, aquí con su grupo, con su profesora. De pronto pasa una pastora y dice, vamos a orar al Señor, y empezó a hablarle ahí a los muchachos, y dice, vamos a pedir algo. Y ella dijo así, hermanos, dijo, en el nombre de Jesús, yo pido que todos los que estamos acá seamos libres de toda atadura espiritual, y si hay demonios en alguno de estos niños o jóvenes, sale ahora mismo. Yo nunca pensé que fuera a pasar eso. Cuando ella dijo sale, en diversos lugares los muchachos empezaron a tener manifestaciones físicas, unos risas, burlas, otros a contorsionarse, otros a vomitar. Yo dije, ¿esto qué es? Y yo decía, Dios mío. Entonces yo cogí los párvulos, los más pequeños, hay testigos de eso, porque eso fue un gran escándalo, porque el auditorio estaba hacia el pueblo. Entonces dijeron que habíamos traído niños a esa finca a torturarlos, nos demandaron, cerraron la finca, eso fue un problema tremendo. Pero hermanos, yo cogí fue los parvulitos que me miraron asustados y se aferraron a mí. Yo dije, sáquenme en estos chiquiticos de 3, 4 años y llévesenos a ellos. Ninguno tuvo ninguna manifestación. Es algo que no olvido, esa edad no tuvo manifestación. Y en un momento le dije, pastora, ¿y a quién le ministramos? Si todos se rebotaron. Y yo dije, no, aquí, esto nunca me ha pasado. Entonces en ese momento yo me apodero del micrófono y empiezo a decir que los que estaban bien oraran y que íbamos a empezar a silenciar. Y cuando yo empecé a dar esa orden, cállate, porque todos chillaban y gritaban, eso se volvió una cosa terrible. Yo dije, enmudecen. Y cuando empecé a dar la orden, empezaron a callarse. Pero cuando todos estaban callando, viene uno, como de unos 14 años, en ese tiempo era bancas, no sillas, y coge una banca de esas de maderas que pesaba yo no sé cuánto, la cogió y la botó sobre las otras sillas, que si los otros no se quitan, les había caído encima. Parecía el hombre ese verde. Increíble, se infló, el cuerpo se le infló, se abrió la camisa y se vino corriendo a tirarse por una ventana abierta donde habían unos cables de energía. Yo no sé cómo lo vi correr, y al verlo correr le dije al que hoy es mi pastor, le dije, agárrelo, que se nos mata. Y tenía una fuerza que el pastor no pudo. Entonces había una mujer grande, negra, pastora de la costa. Le dije, hermana. La mujer lo cogió, lo botó al piso y se le sentó encima. Yo estaba, que yo no sabía qué hacer. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso me impulsó a tomar este estudio, a que yo fuera como más consciente. Me ayudó mucho el pastor esposo de la hermana Vivian Morales, que fue senadora, que es un gran pastor y de Iglesia de Dios, y él sacó un manual sobre liberación. Y yo recibí mucha luz, él estudió el tema a fondo, y lo que yo quiero presentarle es decirle lo más concreto. Escúcheme, él vino a darnos liberación. ¿Por qué? Cuando Jesús viene a la tierra, con lo que más tiene que batallar es ¿qué? Con los demonios. El hombre que sale gritando, ¿se acuerda? Entre los sepulcros, el que no podían detenerlo ni con cadenas, el que grita a los testigos, el mismo demonio diciendo, yo sé quién eres el Cristo. Gente aullando, gente que no parecía enferma, gente que Jesús dijo no está enferma, sino que hay un espíritu que los tiene, ¿se acuerda? La mujer dijo, Satanás es que la tiene encorvada. El hombre que dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, ni los unos ni los otros, nació así. Pero a otros les dijo, está enfermo, porque Satanás lo tiene así. Entonces, óigame bien, nosotros los cristianos, primera cosa, no podemos ignorar que hay un enemigo. No podemos ignorar que él tiene sus secuaces. Y no podemos ignorar que nuestra lucha no es contra carne y sangre.
El dilema de la iglesia, el conflicto de la iglesia está en que la iglesia dice: si Cristo murió, ya venció a Satanás. Sí, Cristo venció a Satanás, pero Cristo no reina todavía. Amén. Ese es el problema. Romano lo dice: hasta que lo coloque debajo y él reine. ¿Quién está sentado en el trono de este mundo? Satanás. No necesitamos estudiar mucho eso. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Vuelto nada. Pero el dueño del mundo es Dios. Y Cristo ganó toda guerra espiritual de toda índole, porque a veces espiritualizamos la cruz, pero Cristo ganó en todo terreno lo que el hombre había perdido. ¿Quién perdió el reino? El hombre. ¿A quién no le fue entregado el mundo? A nosotros. El Señor le dijo a Adán y Eva: todo esto es de ustedes, enseñoréate, gobierna, domina. Y quiso el hombre, seducido o no seducido, le entregó las llaves. ¿A quién? Le dijo a Satanás: me queda grande la administración, tome. Y Satanás dijo: venga para acá, que eso era lo que buscaba. ¿Qué fue lo que le arrebató el Señor a Satanás? Las llaves. ¿Qué fue lo que hizo en el infierno? Predicar. Fue a las partes más profundas de la tierra y predicar. Pero el sepulcro lo vomitó. Satanás lo tuvo que dejar ir porque le dijo: no, es que no puede, es que el que entra aquí es que ha pecado. No ha pecado. No resistía al infierno, a la presencia de Dios, del Hijo de Dios. Pero no porque era el Hijo de Dios, es porque no había pecado. Se buscó y dijo: no ha pecado. Entonces la cruz para nosotros no es un artículo en que nos lo colgamos y lo tenemos en las casas, porque cruz significa muerte, por eso no lo cargamos. Porque significa para nosotros muerte de alguien inocente que murió por mí, en mi lugar, pero que logró tomar la autoridad, el reino, todos los recursos. Por eso habrá cielo nuevo y tierra nueva, para bendición de la humanidad. Pero es como alguien que es rey siendo pequeño. ¿Se acuerdan que los hijos de los reyes se llamaban príncipes y eran los sucesores al trono? Pero no reinaban desde pequeños, sino faltaba ¿quién? El padre. Hasta que desocupe el trono. Y déjeme decirle, el trono está ocupado, la hora determinada, el día señalado, y él se quita. Porque ya hay un rey, nuestro rey. Pero todavía no reina. Está ahí otro, usurpador, mentiroso y vencido ya. Cuando yo llevo eso al campo de la liberación, tengo que pensar esto: yo pertenezco a Cristo. ¿Desde cuándo? A todos los que creyeron en su nombre, ¿no es cierto? Y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios desde que me convierto, desde que creo, y con el corazón creo y con la boca confieso. Pero tengo que batallar todavía contra todo lo que hay en este mundo de maldad. Efesios 6, ¿cierto? No somos ausentes de Efesios 6. Toda lucha, no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra ¿qué? Pero lo que pasa, hermanos, que para luchar necesito de Dios, porque yo soy un ser humano y yo no puedo luchar contra algo espiritual, porque yo tengo una capacidad limitada. O sea que desde el comienzo es una lucha en desventaja, porque yo, un ser humano peleando contra algo que es espiritual, necesito la ayuda de Dios. Amén. ¿Por qué la iglesia lucha con eso? Porque siempre se ha dicho: entonces si Satanás está vencido, ¿qué hacemos nosotros reprendiéndolo? Pues si Satanás está vencido, nosotros no deberíamos ni siquiera estar acá. Deberíamos estar en un mundo lleno de paz y de bendición. Pero todavía la subversión existe. ¿Sí me entiende? Ese grupo subversivo que él armó existe y hace daño. Y mi función como parte de la iglesia es hacerle la guerra, no dejarme. Porque si yo soy pasivo, él me gobierna, hace y destruye. Pero si yo soy de Cristo, yo soy un soldado y le hago la guerra. La Biblia nos dice que somos soldados. Si nos dice soldados es porque hay algo contra luchar. ¿Me está comprendiendo? El dilema es que ¿por qué si Cristo venció en la cruz del Calvario yo puedo tener demonios? Yo no creo eso. Esa palabra significa, se la voy a decir ahí en el griego,
Pero endemoniado viene del griego demonización. ¿Y sabe qué es endemoniado? Propiedad. Ningún cristiano puede ser de Cristo y propiedad del diablo. No. Entonces dice que el hermano Juan está endemoniado. Espere un momento. Si es de Cristo, no está endemoniado. Ahora, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Si es de Cristo, no está endemoniado. Pero si dejó de ser de Cristo, ya está endemoniado. Ya puede estar endemoniado. ¿Y cuándo deja de ser de Cristo? Cuando él practica el pecado. ¿No lo dice Juan? Ninguno que es hijo de Dios practica el pecado. Porque si después de haber conocido a Cristo, dice el libro de Hebreos, seguimos practicando, lo que es practicar, aclaremos, todos los días, todos los días, todos los días, como el deportista. La palabra practicar tiene que ver con deporte, ejercitarse, todos los días hacerlo. Y si lo está haciendo todos los días, ¿qué me dice la Biblia? Que estoy pisoteando ¿qué? Y que ya no me queda ¿qué? Nada, sino juicio y expectación. Judas estaba endemoniado, se endemonió cuando abrió la boca. No dice la Biblia, lo vimos acá un día hablando de la intimidad. Eso está en el Evangelio de Juan, que el Señor, Juan le dice, ¿quién es? Y el Señor dice, al que yo le dé el pan. Y abrió la boca Judas y entró Satanás. En ese momento ya estaba influenciado. Entonces nosotros podemos ser endemoniados, no, pero influenciados sí. Y perdóneme la expresión, va a sonar popular y hasta vulgar. Si damos papaya, se entra. Se entra. ¿Encuentra la casa qué? Uy, ahí están las características de los demonios en ese pasaje. Piensan, reaccionan, recuerdan, planean. No son energía, son seres. Tenga claro eso. Yo no estoy hablando de energías, estoy hablando de seres. Dice que encuentran la casa adornada, limpia, y dice, volveré a mi casa. ¿Cómo se vuelve a una casa? Para que yo vuelva a una casa, ¿qué tengo que encontrar? Y también que llaves, una ventana abierta, aunque él es Satanás, y Satanás vino para matar, robar y destruir. Él es ladrón. Si usted deja la ventana, se entra por ahí. Si usted deja las llaves, él las encuentra y entra. Pero a veces no ha venido a robar, no se ha venido a meter por una ventana. Nosotros hemos predicado, es que le abre puertas, es que le abre puertas. No, algunos no abrimos puertas, algunos somos sinvergüenza. Le decimos, siga, entre y siéntese por mi vida de pecado. Amén. Partamos de ahí. Empecemos a ver las imágenes y avanzamos. Puntos básicos para la liberación. La liberación es el pan de los hijos. Marcos 7, 24, 29. ¡Qué versículo! Jesús está hablando de liberación, está ministrando. ¿Sabe quién le pide liberación? Una mujer le dice, ay, libere a mi hija. Está fuertemente endemoniada, está acostada en una cama. Los demonios ya la acostaron, la van a matar. ¿Quién está? ¿Quién es esa mujer? ¿Una judía? No, los judíos saben mucho de demonios. Es una griega. Es una mujer griega. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Mi hija, espérese que yo muera y resucite y el evangelio llegará a los griegos, entonces su hija va a ser libre. Y la mujer le dijo no, muy inteligente. Le dice, mire, yo no le estoy pidiendo el pan de los hijos, que es la liberación, lo dijo Jesús. No le estoy pidiendo el pan de los hijos, le estoy pidiendo que sacuda el mantel y deme las boronas, porque yo sé que soy gentil. Y Jesús se aterra, pero Jesús deja una frase tremenda que marcaría la historia de la iglesia. La liberación es el pan de los hijos. Si yo vengo al evangelio y no paso por liberación, no es que mi casa va a estar dividida, en un apartamento vive el Señor y en otro apartamento vive el diablo. Pero óigame bien, voy a vivir bajo influencia, porque Él sale cuando yo reclamo la sangre de Cristo. Cuando yo confieso a Cristo, Él sale. Pero Él me deja áreas de mi vida afectadas. Eso no lo puede dudar usted. Áreas de su vida encadenadas. Hay cristianos que saltan, que corren, pero cargan un eslabón y no se lo han quitado. Un pedazo de cadena, ¿por qué no se lo quita? Hay cosas en la vida de los cristianos que uno dice, eso no puede venir de Dios y eso no viene del alma, porque no confunda sanidad interior con liberación. La sanidad interior es del alma,
Pero aquí yo estoy hablando de algo espiritual, que no es del alma, pero que me afecta. Yo miro un programa, se lo confieso, espero no lo tome a mal. Lo miro de vez en cuando, no lo miro mucho. ¿Cómo se llama? Ahora se me ha olvidado. Bueno, ahí cuentan casos con fecha, nombre de lugares y todo, de personas que viven en casas embrujadas. No, eso es internacional, eso es como en Discovery. Y entonces siempre, ¿sabe qué me duele? Solo en un capítulo vi que llamaron a un pastor. La mujer dijo, llamen a un pastor. Y el pastor llegó con toda la iglesia ahí, hizo ayuno y la casa quedó libre. Es la única vez. ¿Sabe cómo terminan todas las historias? La gente se va de las casas porque no puede vivir. Los asustan, les pegan, los rasguñan. Yo vengo de esa concepción porque yo fui criada en las asambleas de Dios. Y aquí en donde usted ve ese cafán grande, ahí hacían las campañas al aire libre. El hermano Manuel Herrera, que hoy tiene la Asamblea de Dios, la Emanuel, y Carlos Jiménez, con quien yo me convertí. Yo nunca he visto eso. Yo tendría unos 6, 7 años y un hombre venía que lo liberaran. Entonces yo de niña ya metida mirando, pero cuando el pastor empezó a orar al hombre lo golpeaban, pero no era el pastor. Yo vi eso, yo lo vi. Y el hombre confesó, no me dejan dormir, todas las noches me golpean. El hombre estaba morado por todo lado. Le hicieron liberación y el hombre fue libre. Después vino otra noche, porque todos los cultos eran en la noche, en el potrero, y testificó. No podemos negar que hay cosas en las casas, hay cosas en los lugares territoriales, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice y lo va a ver. Efesios dice que hay personas, seres que tienen poder, que tienen autoridad y que se adueñan de territorios. Amén. Usted no ve el principado, así lo llama la Biblia, el principado que hay de la 1 de mayo. Se apoderaron todas las tabernas. Ahí hay un principado espiritual. Toda casa es para eso. Hay un principado en el barrio Santa Fe. Prostitución. Ahí está. ¿Y por qué no lo sacamos? Primero nos da miedo. La iglesia prefiere evadir la responsabilidad. Y cuando nos llega alguien endemoniado le decimos, llévelo a un psicólogo e internenlo en la clínica de reposo. Y los cristianos les ponen droga y los llevan a la clínica de reposo. Porque a veces decimos, no, ese mundo no. Escúcheme bien, lo que usted va a ver acá, entienda, es el pan de los hijos. Los hijos de Dios tenemos derecho a comer y saborear el pan de la liberación en todas las áreas de nuestra vida. Ahora sigamos. Pastor, gracias. Dice estructura de gobierno. Nunca nos podemos enfrentar a un enemigo si no sabemos cómo es. Efesios 6:12, ya lo mencioné, nombra 4 esferas de funcionamiento de demonios. Y dice, gobernadores, principados, potestades y huestes. Cada uno tiene su interpretación en el original. Gobiernan estructuras en la sociedad, principados dominan ciertas áreas geográficas y se les llama espíritus territoriales. Potestades, fuerzas destructoras de maldad, y huestes para dirigir, impulsar, atar con tipos de pecado. Le aclaro y le recuerdo quién es Satanás según la Biblia. Fue no creado como Satanás, sino creado como el mayor de los ángeles, el más importante, el serafín, el querubín, el que iba a cuidar ¿qué? El trono de Dios, con cualidades especiales, tanto que podía pasearse sobre piedras, dominaba y dirigía a los otros ángeles. Pero un día se halló pecado en su, ¿sí que todo sale de acá? ¿Los ángeles tienen corazón? Sí. Ahí le salió, que no tienen sexo, pero sí tienen género. En la Biblia no habrá sexo, pero sí hay género. Porque a veces la gente dice, seremos hombres y mujeres. La Biblia dice eso, hay género, pero no sexo. Lamentable. Bueno, pero escúcheme bien. La Biblia dice que Satanás le fue hallado ¿qué? Pecado en su corazón. Pero cuando fue descubierto, había convencido a la tercera parte de los ángeles. ¿Cuál es la tercera parte de los ángeles? A ellos se les denomina demonios. Pero la Biblia nos da eso. Cuando usted va a orar, entrar en guerra espiritual o a reprender o a meterse en asuntos de liberación, usted tiene que tener claro qué es eso. Gobernadores, principados, potestados. Usted tiene que decir, ¿me voy a enfrentar a un gobernador o a un principado? ¿Qué es lo que tiene autoridad
o tiene un espacio territorial. Está acompañado de potestades, o sea, gente que le ayuda, fuerzas, o está solo, o huestes para dirigir. Huestes son 100, 600 o 1000. Jesús hizo la liberación de un endemoniado. ¿Cuántos le dijeron que eran? Dijo, somos una ¿qué? Legión. Yo siempre que leía eso decía, no, esto quedó mal escrito, y averigüé a ver si era que no estaba en el original, porque yo decía, ¿cómo una persona puede tener una legión y seguir siendo un ser humano? Tenemos un mal concepto. Pensamos que endemoniado es una persona que anda arrastrando un costal y está sucio. Créame que hay gente con corbata y muy elegantes y son los peores. Eso sí que tienen no una legión sino varias. Al Señor no le quedó grande si había una legión, si lo quería, si rompía, si hacía, nada. Escúcheme, el Señor conocía. A algunos dijo espíritu. A veces Él dijo espíritu inmundo, por eso le dijo métase en Marcos, espíritu. A veces dijo no, Satanás, y dijo el nombre, Satanás. A veces dijo demonio. A veces dijo, Jesús lo dijo, atadura. Atadura. A veces Jesús dijo atadura, ligadura. Pero a veces dijo Satanás. Y son cosas diferentes que hay que aprender. Sigamos, pastor. Mire ahora esta imagen. Ejemplo, mire, le voy a dar este ejemplo. Una mujer con un espíritu de enfermedad por 18 años, Lucas 13, 10 al 16. La Biblia da este ejemplo y lo voy a tomar. Arriba coloqué la palabra opresor. Opresor es uno de los nombres dados a Satanás. Y él da ira, rechazo, adulterio y el escarnecedor. Todos esos nombres, por ejemplo el escarnecedor, es un nombre para Satanás. Pero a veces nosotros vamos solo a ministrar sanidad interior y aquí únase con el tema anterior. A veces decimos, Señor, ¿de dónde viene mi ira? Mi ira puede venir, hablando de sanidad interior, ¿por causa de qué? Usted se le quedó, por pérdidas. Cuando he tenido pérdidas me vuelvo una persona muy iracunda. Pero cuando esa ira se vuelve una llaga permanente, ¿qué es una llaga permanente? Es un estado continuo, no es que yo me aire, estoy airado todo el tiempo. Y luego no solo tengo ira, sino llego a ser ¿qué? Cruel, cruel. Un niño está hoy hospitalizado, lo vio, ¿no es cierto? Lo botaron en un potrero de Suba. Su papá y su mamá ya lo localizaron, bueno, su padrastro. Ellos lo golpearon y la mamá fue la que llamó y dijo, hay un niño tirado en el potrero de Suba. Tiene el cerebro mal. Tuvieron que darle un golpe contundente en el cerebro. No me diga que es una madre enferma emocionalmente. A ella hay un demonio de crueldad. ¿Sí me comprende? O sea, yo tengo que saber si lo que voy a tener es un problema emocional que lo puedo arreglar con perdón, con arreglo, con restauración, con reivindicar, con restituir relaciones, como dijo el pastor. Ahora veo a mi mamá y la abrazo. O como dijo el papá con el hijo pródigo, usted se ha portado mal, pero yo le restituyo, tenga un vestido nuevo, tenga anillo, tenga, eso es restitución. Pero mire, el rechazo, mire la siguiente columna, rechazo. El rechazo genera rebeldía. La rebeldía se acreciente y se vuelve amargura. Y todas esas tres cosas me llevan a desórdenes sexuales. Todas las personas que viven en desórdenes sexuales, la raíz fue rechazo, rebeldía y amargura. Vamos a la columna del adulterio. El adulterio genera odios, muerte, viene al ocultismo, porque escúcheme algo, toda relación sexual desordenada tiene idolatría y ocultismo. No le puedo explicar esto por falta de tiempo, pero créamelo, créamelo. Y va a rechazo. Mire todo lo que genera una sola cosa. El adulterio trae muerte, sí, trae aborto. Tan pronto alguno de los adúlteros se entera, si la mujer queda esperando, dice, toca abortarlo, porque nadie se puede dar cuenta de nuestro adulterio. La muerte.
Ese niño, aunque lo dejen nacer, todos los hijos nacidos en adulterio nacen con un letrero: rechazo. ¿A cuál hijo de adulterio quisieron? A veces no lo quieren ni los papás. Escóndalo, ¿no ve que es el hijo de ese tipo, de esa mujer? Es un rechazo. Mire, ahora el escarnecedor se mueve por la boca, escarnece, el mal hablar, la murmuración, la vulgaridad, la gritería, el hablar, el decir cosas como: usted no sirve para nada, no sirve para nada, estúpido. Eso es escarnecer. Pero pasa la soberbia y tiene una palabra hiriente que, aunque quite la palabra estúpido, habla con una ironía. ¿Sí lo ha visto? Y no, pues no dice groserías. Oiga, pero cada vez que abre la boca es como si saliera un dardo, eso, como algo terrible. Escúcheme, el Señor dice que la mujer que tiene una enfermedad de 18 años, sin dudar, sin titubear, que molestó a los oyentes, dice: está así por una causa: Satanás. Entonces, todos los hermanos que pasan para sanidad interior están, no toda enfermedad viene, pero algunas cosas que cargamos. ¿Dónde estaba esa mujer que tenía esa enfermedad? ¿Se les olvidó? Vamos a Lucas. ¿En dónde? Vamos a leerlo. Lucas capítulo 13 dice así, escúcheme: Jesús enseñaba en la sinagoga. ¿Dónde estaba esa mujer? Diga sinagoga. Cámbielo, diga iglesia. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Iba todos los sábados a culto? Sí, pero estaba enferma. Es más, yo creo que la pobre se acostumbró y los hermanos le decían: hermana, tenga paciencia, algún día el Señor la va a sanar. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, que tiene todo discernimiento y todo poder, ve a la mujer encorvada, sin titubeos la llama. Cuando la llamó, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces toda la gente se pone brava: ay, porque tenía que sanar hoy. Y él simplemente dice: esta hija de Abraham. ¿Cómo la llamó? ¿Qué es hija de Abraham al tiempo de hoy? Hijo de Dios. ¿Sabe qué dijo? Esta hija de Dios estaba atada ¿por quién? ¿Cómo le queda el ojo a usted? Habrá gente en nuestras sinagogas, capilla. Sinagoga era una capilla. Se iba a orar, se iba a leer, se podía aprender y escribir allá, y había un pastor que le llamaban el rabí, que era el que dirigía. Estaba en la iglesia, era judía, no es griega, es hija de Dios, del pueblo de Dios, y estaba atada. Y yo me atrevo a decirlo con temor y temblor, que en la iglesia hay gente atada por el mismo diablo, y gente que canta y va al culto, pero que hace mucho tiempo le hace falta una liberación. Tiene al opresor, tiene al escarnecedor y tiene otros. Esto es solo un ejemplo de una estructura. Nada está porque sí en mi vida. Déjeme decirle, un día es la consejería más difícil que me dijeron: atienda a esta persona y no le nombre a Dios. Yo le dije: pero es que yo nombro a Dios. Dijo: pero por favor hágalo. ¿Sabe quién era? Un jefe paramilitar. ¿Sabe qué me dijo él? A mí me hace falta matar. Si yo no mato semanalmente siento angustia, me desespero. Yo le nombré a Dios de todas formas. Le dije: es que yo soy cristiana. No le gustó mucho. Le dije: eso que usted tiene es un demonio de homicidio, lo gobierna. Se vino a Bogotá a trabajar, dijo: no puedo trabajar en paz. Yo vivo pensando en el monte, en que hay trabajo. Sí, ya sabe cuál es el trabajo, ¿no? Y yo quiero ir, porque a mí me hace falta cada semana matar a alguien. No me diga que eso es del alma, eso es Satanás. Y así hay gente en la iglesia. Yo le dejo esta inquietud a toda la iglesia, porque su pastor es estudioso. ¿Qué tendrá un pastor que viola a una niña en la iglesia? ¿Una enfermedad emocional? Entonces llegamos a algo importante. Escúchelo, iglesia. Cuando yo, como hijo de Dios, me niego a arreglar mi área emocional, le estoy dando apertura a cosas peores. Dios le dijo a José: arregla, no me vaya a decir que
que no es capaz de arreglar. Y él tuvo su lucha, la copa, la plata, la aspereza, pero él dijo, listo, soy vencido por el Espíritu Santo. Donde él no lo haga. Lot no tuvo tiempo de salir de Sodoma y Gomorra, pero sus hijas se dieron. No, terminaron violando al papá. Violando al papá. Una hija de Dios violando al papá. No. Y eran del pueblo de Dios, de los escogidos. Dios luchó, Dios perdonó una ciudad por ellos. Pero cuando usted y yo decimos, pues me quedo en el odio, mire lo que le va a pasar. Eso se va a acrecentar. Eso no es de que yo voy a cuidar este granito. Como dice el adicto, ay, yo sé hasta dónde llego. Yo me tomo tres para la C. El día que usted se descuide, se tomó la canasta y luego es un borracho, un alcohólico. Y cuando yo no arreglo mis problemas emocionales de amargura, de falta de perdón, se me pueden abrir unas brechas más grandes. ¿Estamos entendiendo? Entonces, concluamos ahí. Satanás no puede venir y hacer con mi vida lo que se le da la gana. Diga amén. No puede. Pero si yo le doy oportunidad, papaya, y si yo digo, sí, la Biblia habla del perdón, pero yo no quiero arreglar. La Biblia habla de esto, pero no quiero dejar. La Biblia dice, el Señor me dice, arregla esa área sexual, deja la masturbación, la pornografía, la canita al aire, deja de hacer cosas que no están bien. Dios sabe que soy débil, yo no le hago mal a nadie, además lo hago por internet, no le hago mal a nadie. Si yo empiezo a argumentar y a justificar mi pecado, Él se va a quedar quieto. Él es un ladrón. Él dice, aprovechemos, dio lugar, arrásenlo y métanle todo lo que puede. Siga, pastor. Mire, para iniciar el proceso de liberación, porque estamos hablando, mire, hay que quitar la base legal. ¿Qué es la base legal? Existe un acta de decretos en nuestra contra por causa del pecado. El acta no fue escrita porque sí. ¿Cuándo fue escrita el acta? Por causa de mi pecado. Y esta acta de decretos, espero, aquí hay gente con derecho. ¿Hay alguien que ha estudiado derecho? Entonces, el pastor que están estudiando va a decirle que es un decreto. Un decreto no es que a mí me provocó. A Uribe le provoca decir, yo seguiré gobernando, y él va a seguir gobernando. ¿Sí ha visto el proceso? Por el Senado y un poconón de cosas para que un decreto. ¿Qué es un decreto? Una ley. Para que llegue a ser ley que toda mujer debe tinturarse el cabello, tiene que pasar por una serie de instancias. Por el Senado, tiene que haber tantos votos. Eso no es que yo quiero hacer una ley y la hice. ¿Sabe? Nosotros, la humanidad, dimos pautas para que se levantara contra nosotros una ley. Y Satanás cogió y hizo un acta. Un acta. Y mire lo que dice en esa acta de decretos, de la base legal, al enemigo para influenciar nuestras vidas. Es la puerta que se abre, es el acto pecaminoso que se vuelve frecuente. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué es la base legal? Pues la base legal es mi pecado. Ya conozco a Cristo, ya conozco la palabra, vengo a la iglesia, amo, adoro a Dios y sigo haciendo lo mismo. ¿Eso no es base legal? ¿Sabe? La base legal es decirle a Satanás, yo le doy derecho, ¿sí? Usted sabe que a mí me gusta eso, mi carne lo acaricia, mis ojos lo contemplan. Yo no lo puedo dejar. Satanás dice, listo, escúcheme, algo que Satanás no puede es derribar la puerta. El Señor no lo deja. El Señor no lo deja que él entre por la puerta, rompa los vidrios y se meta. El Señor lo coge y le da una paliza que lo mata. Pero lo que el Señor le duele y no puede hacer nada es cuando yo le abro, le digo entre y le hago coquitos. Pues yo voy a la iglesia, pero hay un hombre que no es mi esposo, pero me gusta y me da plata. Estamos saliendo, no, yo no me he acostado. Satanás dice, ahí está. ¿Sabe a quién ataca Satanás? ¿Sabe dentro de quién se puede meter? Sí,
¿Sabe a quién puede influenciar? Al que le da oportunidad. Y la oportunidad es mi pecado. Por eso la Biblia dice, cuando ustedes pecan, corran, afánense. ¿Y qué hacen? Confiesen su pecado. ¿Y qué dice? Y apártese de él. Pero algunos sinvergüenzas nos ponemos y confesamos y confesamos y el Señor dice, pero todos los días con la misma confesadera. Y Satanás dice, ese no sabe ni lo que es confesar, ya lo cogió de juego, de religión, atáquenlo. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando a mí me traen personas para ministrar, que es muy frecuente sobre liberación, porque la iglesia ya tiene miedo de eso, se fue al otro extremo, entonces nadie hace liberación. Nosotros podemos hacerlo, orar por un hermano, pero cuando yo empiezo a orar por personas, déjeme darle un ejemplo. No hace un mes y Dios sabe que no miento. Me llaman antes de las 6 de la mañana, yo contesté el teléfono y me dice, hola hermana, era una hermana y le digo, ¿cómo está? Yo dije, pasó algo porque tan temprano que me llama y ¿sabe qué me dice? Hermana, ¿cuáles son las claves para el matrimonio hebreo? Yo quedé así. Yo le dije, ¿qué le pasa a ella? ¿Por qué me pregunta eso? Le dije, hermana, ¿usted está bien? Dijo, sí, estoy bien. Le dije, no, no estás bien, ahora te llamo. Había un antecedente de locura. Ella se había enloquecido hace unos años y se volvió a enloquecer hace un mes. Siempre lo mismo. Ella ama al Señor, le sirve a Dios y yo me atrevo a decir que es algo muy delicado, que es una persona íntegra. ¿Sabe por dónde la coge el enemigo? Porque ella no confiesa algo. La primera vez se enloqueció después de venir de un seminario. Todo el mundo estaba triste, otros asustados, se tiraba a los carros. La llevamos al médico, el médico le hace la pregunta a rigor, ¿oye voces? Sí. ¿Las obedece? Sí. Y sabe, con el dolor de mi alma yo entré a orar a Dios. Y le dije, Dios, ¿cómo es que tu hija que te sirve está así? Y yo le dije, no me gusta eso, Señor, ¿qué es lo que no entiendo aquí? Y el Señor me dijo, cuando estés sola, háblale y dile que confiese algo. Y ella se quedó sola en un momento que no nadie la dejaba sola porque no podía dejarla sola. Es una mujer muy grande. Entonces yo la cogí y le dije, hermana, yo la estimo, yo la amo, usted me entiende. Y ella con la mirada perdida, le dije, yo sé que usted me oye, yo hablo. Empecé a decir a la mente y al espíritu, y nombréle, hago el nombre de ella, pongámosle Inés. Hablo a la mente, hablo al espíritu. El espíritu no está mal, el espíritu ha sido redimido por Cristo. El espíritu de ella ya no está separado de Dios. Ella es una cristiana. Yo clamo al espíritu que venga y me escuche, y su alma y su mente reciban las palabras. Y empecé a hablarle, y cuando le hablé, ella me miró en un momento, y cuando ella me miró le dije, ¿por qué usted está así? Usted no tiene por qué estar así. El Señor me dijo que tienes un secreto, que me lo confieses, yo lo guardaré toda la vida, pero dime, pero salga de eso. Y empezó esa mujer a llorar y a decirme, es que lo que yo hice es muy feo, lo que yo hice es muy feo. No es muy feo, ¿sabe qué era? Se lo voy a decir. Ella se había enamorado de alguien que no era su esposo, pero no había hecho absolutamente nada, no habían citas, no habían besos, el hombre ni sabía, y eso la torturaba. La torturaba tanto que la llevó a la locura. Y yo le dije, ¿y usted ha hecho algo con esa persona? Y me dijo, no. Le dije, en el nombre de Jesús, confiésale eso al Señor, venga, yo la ayudo. Y le empecé a decir, estaba en un ayuno, una iglesia, acá. Estábamos orando, el pastor dijo, cójasen de las manos y empezamos a orar. Entonces estábamos en ayuno, cogimos las manos, y cuando yo siento esta mano, la hermana me la está apretando mucho. Entonces yo la miro, ¿por qué me aprieta la mano? Y ella está haciendo los dientes así, y chirriaban. Y yo hice lo que casi todos hacemos. Me puse a orar. El pastor se dio cuenta y toda la iglesia hicimos lo mismo, lo reconozco. En el nombre de Jesús, empezamos a zapatear. Claro como es el día, el Señor me dice en este oído. He oído la voz de Dios así pocas veces. ¿Quién te dijo que son demonios? Y yo volteé a mirar si era alguien que me había dicho, y no era nadie. Y otra vez me dice el Señor, ¿quién te dijo? ¡Cállese! Yo le dije, pastor, callémonos. La mujer se cayó al piso. Y el Señor me dice, retira a la gente. Yo le dije, hermanos, oren allá. Y el Señor me dice, agáchate, háblale al oído y dile que si hay algo que no ha confesado.
Y cuando le dije eso, empezó a llorar, hermanos, y gritaba y era echarme mano. Y el Señor me dijo: no son demonios, es el dolor, está saliendo por todas esas evidencias. Y yo le dije: hermana, ¿qué es lo que no ha confesado? También la hice confesar. Cuando confesó y creyó, porque usted se aterraría que muchos venimos a la iglesia y nos sentamos, pero son muy pocos los que creen en el poder de la sangre de Cristo. Y uno les dice: ¿usted cree que el Cristo le ha limpiado? Y la gente lo piensa dos veces y dice: pues yo creo que algunos pecados, otros no. Y cuando yo le dije: Cristo ya perdonó eso, esa mujer se levantó, lloraba y decía: me siento en paz. La hermana de la locura quedó libre cuando ella sacó su secreto conmigo. Vino el pastor, oró por ella, la ungió con aceite, quedó normal. Esta vez que le está pasando lo mismo, la misma, hoy ya está separada. Aquel esposo se fue y ella puso sus ojos en un hombre, y ella no soporta eso, porque el pastor dijo algo muy cierto y tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que a él le afectó no me afecta a mí. Y usted podrá decir: ay, pero uno ponerse así de enfermo porque la mamá no lo quiso. Pero es que todos los seres humanos no son iguales. A mí me afecta terrible que mi mamá me rechace, a usted le resbala, pero a usted lo afecta otra cosa. ¿Me está comprendiendo? Entonces yo encontré que el proceso empieza con la tentación, el cual es una invitación de la carne a satisfacer sin Dios. Satanás sí me puede tentar, y Satanás tienta a los cristianos, y a nosotros nos tienta más. Y cuando yo cedo a la tentación, él ya tiene base legal, tiene decreto. Y si el Señor viene, perdóneme, y le dice: ¿usted qué le pasa con mi hijo? ¿Sabe qué dice Satanás? El medio derecho, pregúnteselo. No cayó en la tentación ayer. A ver, su papá Dios está peleando por usted. Dígale que usted ayer se agarró y no confesó su ira. Usted ayer estuvo viendo pornografía, ¿lo confesó? Usted es el que me da mi papaya. Y el Señor tiene que bajar los brazos y decir: hijo, por favor. Como cuando usted recibe malas notas y usted se va contra la profesora, y la profesora dice: mire, no trae trabajos, mire los cuadernos, pregúntele a los compañeros. Y uno queda desarmado y dice: disculpe, profesora. Y uno llega a arreglar con el hijo: yo peleando por usted. Así nos pasa a muchos. El Padre está peleando por nosotros y nosotros viviendo como si Él no hubiera muerto, como si su sangre no limpiare, con guardados en el corazón, con cataplasmas de pecado sin confesar. ¿Me está comprendiendo, mis hermanos? Avancemos, pastor. Mire, practicando 3 cosas para la liberación que le pueden siempre funcionar. Confesión, ya lo hablamos. Con su boca pida perdón al Señor por sus pecados. Uy, hermanos, qué poder tiene eso. ¿Cuántos decimos amén? ¿Quién fue salvo a punto de morirse? El ladrón de la cruz, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que confesó algo? Le dijo al otro: ¿cómo puede ser que tú a punto de morir no temas a quién? A Dios. Entonces, ¿a quién llamó Dios? A Jesús. Y Jesús dice: uy, qué confesión. Desde que Pedro había confesado, nadie lo había confesado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted no sabe, usted lo leyó, ¿no es cierto?, conmigo en Proverbios. El que confiesa sus pecados y se ¿qué? Y se aparta. Pero el que no los confiesa, dice el libro de Proverbios, de repente será ¿qué? Quebrantado, y no habrá para él salvación. Mire, hermanos, si practicáramos más esto, no seríamos molestados por demonios. Él no nos mandaría, dice la Biblia, que nos manda ¿qué? Dardos. Y usted a veces dice, y ahí hay cristianos que dicen: tengo un dardo acá, pues quíteselo. Al veces dice: déjemelo ahí. Como el que se mete una espina: ay, no me la saque, déjemela ahí. Se le van con no, porque duele. Bueno, entonces déjesela ahí. La confesión hace que podamos rápidamente hacer liberación a nuestra vida de cualquier ataque satánico. Renuncia, voluntariamente desprenderse, ceda a Dios todos sus actos, deseos, hábitos, etcétera, etcétera. ¿Qué es renuncia? Renuncia también es una palabra legal. Estos son palabras legales, actas, decretos, son palabras legales. ¿Sabe qué es renunciar?
decirle a alguien que tenía derecho contra mí, decirle, ya no tienes derecho contra mí. Satanás tiene sobre nosotros derecho legal cuando nosotros no renunciamos. ¿Cuándo fue la última vez que usó la palabra renuncio? Mire, párese al frente del televisor y dígale, renuncio a dejarme manipular por ti. Dígaselo. Coja el control y diga, renuncio a que manejes mi vida. Usted puede decir, ay, esa palabra no tiene mucho. Hermano, ¿qué tal que usted supiera de esto? Le llega por eso se fue mi esposo, porque a él le llegó un papel que le dijo que él tenía derecho a unos bienes de un tío. Ellos se alegraron mucho, por eso se fue. Que usted le llegue una carta y diga, tiene una herencia. Y usted, ¿qué hace con la carta? La guarde y empiece a decir, tengo una herencia, tengo una herencia. Usted no tiene nada. Usted tiene un decreto que lo guardó. Con eso va a pasar algún día. Usted tiene necesidad y dice, ay, yo tengo una herencia. Y se va entre el juez y le dice, yo tengo. Y dice, no, aquí había un tiempo determinado. Ya pasó. O de pronto usted se vuelva digno, su papá le deja algo y usted diga, yo no quiero nada de ese señor. Entonces usted no tiene nada, no, usted vaya y le dice, no quiero. ¿Y sabe qué hacen? Escriben un documento donde usted, ¿qué? Renuncia. Un día más tarde usted tiene una necesidad y dice, ay, ¿para qué renuncie? Y le dicen, de malas, ya es tarde. La palabra renunciar, jurídicamente hablando, es una palabra súper, diga la verdad, poderosa. Dígale al que está a su lado, renunciar es poderoso. ¿Qué tal usted pasara esta mañana y dijera, yo renuncio a esta casa, no la quiero más? ¿Qué se da por entendido? Que la va a regalar. Cuando yo digo renuncio, estoy usando una palabra legal. ¿Sabe qué le estoy diciendo a Satanás? Sí, yo le di a usted motivo. Yo le di papaya. Sí, caí en la tentación de mirar lo que no debía mirar. Sí, pero hoy renuncio. ¿Y sabe qué quiere decir renunciar? Que no lo voy a seguir haciendo. Me dé el agua donde me voy y voy a ponerle toda mi voluntad, esfuerzo, y le voy a meter más al ayuno, más a la oración, pero lo que es, yo me lo quito a usted de encima, porque yo sé que detrás de este placer fingido, lo que está es usted, y yo he estado queriendo satisfacer mi vida sin Dios, pero renuncio a eso. Cuando usted dice eso, le está poniendo los puntos sobre las sisa al enemigo. Cerrar la puerta, absténgase, aléjese, no lo practique más. Cortar totalmente. ¿Qué sacamos con arrepentirnos, con renunciar, con patalear, con ayunar, con orar? Y lo sigue haciendo. ¿Sabe qué dice Satanás? Listo, juguemos. Y se vuelve un juego de la ruleta rusa, donde su salvación, su santificación hasta puede correr riesgo. Y Satanás muerto de la risa. Este es un bobito que juega el evangelio. Está en la iglesia, recibe la palabra, es bendecido y sale a hacer lo mismo. ¿Se imagina el enemigo cómo se burla de nosotros, hermano? Nos volvemos el reír. 3 cosas para la liberación: confesar, renunciar y cerrar la puerta. Pastor, ¿hay alguna más? ¿O terminamos? Creo que hay otra más. Herramientas necesarias. Mire, la oración inicia el proceso. Tener oración, tener poder y tener autoridad. Le designo, oración inicia un proceso. Cuando yo oro, cuando le digo, Señor, yo reconozco que en mi vida hay cosas que no son. Por ejemplo, déjeme decirle, hace un tiempo fui invitada a una casa en un barrio por allá, ¿cómo se llama ese barrio? Quirigua, algo así. Y ellas se van a la iglesia, una mamá y unas hijas. Entonces cuando yo llegué, yo pensé que me invitaban para una visita, una consejería. Entonces yo les dije, y bueno, hermanitas, ¿en qué les puedo servir? Y ellas llegan y me dicen, hermana, es que aquí hay duendecitos. Entonces yo le dije, ¿perdón? Y eran todas cariñosas, duendecitos. Entonces yo le dije, ¿duendes? Los duendes no existen como tal, son demonios que tienen la característica de hacer males. Entonces yo me dijo, es que estamos viendo televisión y nos cambian el canal, nos abren las ventanas, nos quitan las cobijas. Le dije, ¿y ustedes qué hacen? Y ellas dijeron, nosotros les decimos, quietos, así no. Dios sabe que no miento. Cuando yo le dije, ¿cómo? Digo, sí, porque nos da miedo que pongan agresivos.
Eso es como querer tener una culebra al lado de uno. Yo la tranco, yo la domino. ¿Qué hice? Pues coger aceite primero les dije arrepiéntanse de eso. Les hice que pidieran perdón al Señor. Porque me acuerdo tanto, esto es un caso terriblemente ejemplar. Barrio La Candelaria. Unos amigos míos, Candelaria no allá, sino en el centro. Entonces pusieron una iglesia en ese barrio. Ese barrio es un territorio de ocultismo, y usted lo sabe. Y de tortura y muerte en la época de la colonia, es muy duro. Casi en cada casa asustan, y eso todos lo sabemos. Entonces, en esa casa, ellos pusieron una iglesia, y a las 3 casas, hay una casa que vive bajo la potestad del diablo de vez en cuando, es un inquilinato. Cuando el demonio llega, ¿sabe qué hace? Rompe todo lo que encuentra. ¿Y sabe qué hacen los inquilinos? Salen pitados para la calle. Y las cosas son botadas, pero nadie ve nada. Televisores, ollas, acaba con todo. Fueron a golpear donde los pastores. Pastor, que el demonio se rebotó, que ustedes son cristianos. El pastor cogió su grabadora, llevó música cristiana y entró a la casa, puso su cassette de alabanza y empezó a reprender. No le miento, le rompieron la grabadora y los golpearon a él y a ella como pastores. Llegó el dueño de la casa, el dueño del inquilinato. Dijo, ya voy a traer a Enrique Gómez que se me lo saca. Llegó Enrique Gómez, con guardaespaldas, con full carro. Y Enrique Gómez se paró en la puerta. Y dijo, ¿quién es el dueño de la casa? Lo llamaron. Dijo, si usted recibe a Cristo como Salvador, entre y le echo toda esa demoniera para afuera. Y el tipo dijo que no, y dijo, entonces quédese con los demonios, y se largó. ¿Cómo voy yo a entrar a la casa de otro a limpiar? ¿Cómo voy a hacerlo yo libre, y entrar a su casa, echarle los duendecitos, si usted ni siquiera se ha arrepentido? ¿Sabe qué dice el diablo? Usted no venga a mandar aquí, que a usted no le toca. ¿Sabe? En esos programas que yo veo, que le digo que lo veo en Discovery, siempre que llevan a los cazadores de fantasmas, espiritualistas, y llega el curita con el agua, los demonios les meten un miedo. ¿Y sabe qué les dicen? Tú no tienes autoridad para sacarnos. Así les dice, clarito, así se llama el programa. Dice, tú no tienes derecho, y antes los echan. Y los curas salen así temblando. Porque cuando usted va a limpiar la casa, tiene que ser la suya. Y si es la ajena, el dueño tiene que haberle dado autoridad. Porque entonces, ¿sabe qué le dicen a usted? ¿Qué hace aquí de metiches? Poder. La palabra en griego, poder, es dunamis. Significa habilidad y fuerza. No, hermanos, a los demonios no se les echa, ni se puede hacer liberación sin poder. ¿Y sabe qué es el poder? Una habilidad, para que usted diga lo que es, para hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué hizo Jesús? Un día a uno le metió los dedos para que fuera libre la sordera, pero a otro le untó barro, a otro lo escupió. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo no tengo moldes. De pronto alguien le llega afligido y el Señor le dice, no señora, no vaya a la casa, dele un salmo, dele una palabra. Y de pronto la persona empieza a leer en voz alta en su casa y ya se acabó todo, a problema arreglado. Yo vengo de un hogar donde, ay Dios mío, no nos dejaban dormir, lavaban loza, trapeaban, nos hacían las chapas así. Era horrible, todos dormíamos engarrotados al lado de mi mamá. Cuando conocimos a Jesús, el pastor dijo, vamos allá a hacer un culto. Hicieron el culto, oraron, ungieron la casa, nunca más. Listo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué tenemos que querer que hacer vomitar a la persona? Hasta que no vomitemos libre. No. Hasta que no se caiga, hasta que no lo veamos cansado. Y dice mi pastor que tiene unos chistes flojos, no le vayan a decir cuando lo conozca, pero tiene unos chistes tan flojos que dice, estaba yo reprendiendo y un endemoniado dijo, ay, ya estoy cansado. Entonces el pastor dijo, tráigame en una pone y un roscón para coger fuerzas. Y el endemoniado dijo, para mí también, ya me estoy cansando. Última palabra, autoridad. Autoridad en el griego, exousias, qué palabrota. De exorcismo. Nunca, nosotros los cristianos no creemos ni hacemos exorcismos. ¿Sabe qué quiere decir exorcismo? Meter un demonio, sacar uno para meter otro. Eso es exorcismo. Y si usted, yo nunca la he visto, pero si usted vio la tal película El Exorcista, que fue basada en hechos reales, con razón nunca fue libre. Porque los demonios no echan ni con agua ni con sal. Lo único que los echa fuera es el poder de Dios. Y Dios es dinamita pura.
Dios es habilidad, Dios es fuerza, Dios lo echa afuera. Amén. Dios nos libre de agüeros y de cosas. Exaucia significa derecho para usar el poder impartido. El que lo recibe debe estar en autoridad para que sea legítimo. Déjeme darle este ejemplo. Estaba en el Parque Nacional. En el Parque Nacional hay un mapa de Colombia hecho en el piso, ¿lo ha visto? Entonces yo llegué con mi esposo, en ese tiempo estaba mi esposo y con mis niños, y estábamos viendo el mapa ahí cuando de pronto ¡prum!, saltaron unos muchachos. Había llovido, con los pies llenos de barro, empezaron a ponerse en el mapa, y de pronto yo dije, pero estos chinos ¿con quién vienen? Y hay un puente ahí cerca del mapa, y en el puente había un policía, y yo le dije, señor agente, venga, mire. Y él me dice, ¿qué? Le dije, mire esos muchachos, dice, es que ellos vienen conmigo. Entonces yo sin pensar dos veces le dije, entonces ¿usted para qué tiene ese uniforme? Si vienen con usted, hágalo salir de ahí, mire cómo están dañando las cosas. Y el tipo, policía y todo, quedó así. Porque hermanos, yo no puedo decirle a esos niños que se quiten. Ellos me van a decir, vieja metida. Pero el policía sí. ¿Sí me comprende? Usted no puede echar si no está bajo la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es la autoridad? Sujetarse a la palabra y vivir en santidad. Déjeme decirle esto y no miento tampoco de ese caso. Un tremendo evangelista, y a todo experto se le quema el pan. Mire, estaba el evangelista y de pronto una muchacha en efecto demoníaco empezó a hablar, cantante de la iglesia, porque cantaba la alabanza. Entonces el pastor dijo, tráigamela. Y la muchacha la trajeron, y ella hablaba y el demonio, y él no le decía cállate y enmudece, porque hay gente que se pone, ¿cuándo entraste? ¿Tu teléfono? ¿Dónde vives? Yo no veo en la Biblia que yo tenga que ponerme a conversar con los demonios, hermano. Yo veo que el Señor decía se enmudece, y aunque le decían, ay, eres hijo de Dios, el Señor decía, cállese, yo no necesito publicidad suya ni reconocimiento suyo, el Señor no lo permitía. El hermano empezó a oírla y ella empezó a gritar y a llamar a otra por decir, María, María. Entonces el predicador, el evangelista preguntó, ¿quién es María? Le dijeron, la amiga de ella en la iglesia, y la llamaron. Las dos no, lo que habían las dos se han puesto a conversar. ¿Sabe qué conversaban? Los pecados de la gente de la iglesia. Y de pronto sale una hermanita y dice, y empieza a reprender, y ¿sabe qué le dijeron? No lo miento, tú no tienes poder para echarnos fuera. ¿No te la pasas peleando con tu hermana y la detestas? Y cuando vino otro dijeron, tú no se te siente aún el tufo, así dijeron, estuviste tomando ayer y vienes a echarnos fuera. ¿Sabe qué hizo el evangelista? Terminó el culto y las dos quedaron así. No hubo nadie. Y déjeme decirle, el fin de las dos fue apartarse del evangelio. No nos metamos en cosas que no sabemos, con liviandad y con torpeza, pero tampoco le tengamos miedo, porque no somos nosotros, sino el poder que Él coloca en nosotros. Y si yo me siento respaldada por Dios, me le mando, porque Él vino para usarnos a nosotros y darle libertad a los cautivos. Hay muchos cautivos bajo el diablo, hermanas, sobre las drogas, en locuras, estados de prostitución, demencia, pero el Señor nos ha llamado para hacernos libres. Terminamos, pastor. La última. Para echar fuera puede usar la palabra reprender, es bíblica. Reprender significa afligir, firmeza y ordenar. ¿Sabe qué significa afligir en un original? Darle palo a alguien. Entonces cuando usted empieza, te reprendo, te vas en el nombre de Jesús, ¿sabe qué está haciendo? Dándole palo al diablo, y el diablo pues, dele duro. Eso es reprender. Reprender es bíblico, no le dé miedo. El Señor dice en su palabra que Él reprendió. Hacer callar, Él lo hizo. ¿Sabe qué es hacer callar? Amordazar, imponer silencio. No deje que el diablo abra la boca, va a hacer más daño. Sal fuera, Jesús lo dijo. Significa desligar, mire lo que significa desligar, ordenar que salga, ordenar que no vuelva. Ahí quedó mal, ordenar que no vuelva. Y nunca vuelvas, es cerrar la puerta de acceso. ¿Por qué cuando oramos por alguien nunca decimos y te ordeno que no vuelvas? Si usted no dice eso, es como diciéndole, aquí te espero cuando te fortalezcas. La Biblia dice que Él se va a ir, que va a andar por lugares, ¿qué? Desiertos, y va a venir a echar. Ojo,
En cambio, cuando yo le digo, te prohíbo, nunca más me tocas esta persona, ni entras a este lugar. Acuérdese que los demonios buscan cuerpos y los desean mucho, porque los cuerpos le permiten sentir sensaciones que le han sido negadas a ellos, pero los demonios les gusta habitar en lugares, porque los toman como su casa, como su territorio. Amén. Y siempre que va a orar por alguien, sepa, es en el lugar que está, es dentro de la persona, es un aguijón, es una saeta que tiene, es una turbación. Déjeme decirle que también son ambientes. Usted llega a un lugar y empieza a sentir tristeza y depresión, eso es satánico. Y usted dice, oiga, ve, me puse como nostálgico. No lo tome tan livianamente. Oiga, salí de allá con una opresión. Hay lugares donde el enemigo tiene unos ambientes que tan pronto usted entra a ministrar. Yo no entro a lugares donde venden velas, ni aguas, ni de esas vainas, porque yo sé quién ministra ahí. Yo puedo necesitar una vela, pero la compro en otro lado. Yo no entro a lugares donde venden ropa de ciertas naciones que uno sabe que son idólatras. No las compro, no compro. Y si no entiendo qué es la marca, no la compro, porque puedo estar comprando el nombre de un demonio. Hay marcas de ropa que son un demonio. Y reprendo cuando veo propagandas. Por ejemplo, las propagandas más fuertes son las de Calvin Klein, una marca. Son las propagandas comprobadas más eróticas, que encienden lascivia y erotismo hacia usted esté solo. El mensaje es directo. Cuando yo veo una propaganda y siento que me afectó, enseguida oro. Me cubro con la sangre de Cristo. Parecerá religioso lo que estoy diciendo. Cuando piso un lugar y siento que el Espíritu Santo algo me está diciendo, oro. Cuando me siento junto a una persona, alguien viene y veo que no está libre, me cubro con la sangre de Cristo y le pregunto cómo está con el Señor. Amén. No es para que nos dé miedo, es para que nosotros sepamos que Él nos dio autoridad y que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén.